vamos a empezar nuestra entrevista con la señorita Rosana Galecio. Ella es especialista en temas financieros y ella está hoy día con nosotros en el informativo precisamente para hablar sobre la comisión, esta flamante comisión que se ha creado para elaborar un proyecto de nuevo sistema de pensiones. Precisamente, muy buenos días. Muy buenos días, señorita Galecio. Buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Igualmente usted. Las AFP son un tema controvertido por la naturaleza económica que tienen, por los fondos precisamente que manejan y de alguna manera también por la manera en la cual han estado administrando estos fondos. Ante esto, la PCM precisamente ha creado una comisión, una comisión desde el Ejecutivo para elaborar un proyecto de nuevo sistema de pensiones. Ante esto, le pedimos, por favor, que nos dé sus apreciaciones y qué expectativas hay respecto a la creación de este grupo especial. Sí, cómo no. En realidad, esta comisión o este equipo técnico que se ha creado mediante el decreto supremo que se ha promulgado, lo que busca es casualmente, que llaman comisión multisectorial, es ver un plan de pensiones previsional peruano que va más allá del Fondo Privado de Pensiones, porque si vemos por el otro lado tenemos el Sistema Nacional de Pensiones que está casi quebrado y que está pasando por una situación bastante crítica, incluso de haber pedido fondos al Ministerio de Educación para poder solventar pago de pensiones. Lo que llama la atención de esta comisión multisectorial es que están considerando al programa Juntos y Pensión 65, asumo yo que después seguramente van a incorporar a lo que es puntualmente el programa más grande, que es el Sistema Nacional de Pensiones, y por otro lado recordemos que ya han tenido reuniones con la presidenta de AFP, con Giovanna Priale, para ver las alternativas de incorporación, de aporte de alguna manera del Estado en un sistema de pensiones. Entonces, se esperaría que se vayan incorporando cada uno de los grupos que correspondan, ¿no? Y señorita Galecio, respecto a los desafíos que tendría este nuevo plan provisional peruano, ¿habría en el contexto mundial algún esquema, alguna idea que podría replicarse y podría funcionar? Cada país, claro, es un mundo, pero ¿podría funcionar en el contexto peruano? Lamentablemente, a nivel Latinoamérica, los fondos de pensiones por temas sociales o políticos han ido cayendo en el camino. Sin embargo, y además sumemos a eso que Perú no es un país que tenga una cultura de ahorro y una cultura de crédito sana. Sin embargo, sí sería conveniente pensar en algo que, primero, si estamos hablando del sistema privado de pensiones, que sea más realista a todos los sectores económicos del país, porque lamentablemente este modelo, que no es malo como modelo, se aplicó en un modelo carísimo, demasiado vinculado al sector AB, con costos muy altos, donde no reconocía qué pasa cuando yo dejo de ganar o de percibir intereses en lo que yo te estoy dando para que tú me administres. Y por parte del Sistema Nacional de Pensiones, lamentablemente entra al nivel de corrupción y ahora sumado al nivel de profesionalismo y de falta de atención adecuada de las necesidades del país, verdaderamente bajo conceptos técnicos adecuados de lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, no hay una cultura de ahorro, no hay una cultura de pensar en el tema de un futuro lejano que va a pasar conmigo. Se ha ido, incluso lo poco que había se ha ido decayendo, y con mayor razón a raíz de la pandemia esto se ha visto altamente afectado. Nunca es tarde ni está de más pensar en alguna forma que sea, vamos a decir, atractiva entre comillas, porque hacerlo atractivo es también tener el dinero y tener la capacidad de ahorro y la capacidad de que me contraten formalmente o de qué manera captan parte de mis ingresos para generar una pensión. Entonces son muchos factores en verdad que hay que ver primero antes de pensar cómo lo hago atractivo, porque atractivo dejó de ser hace mucho, pero también el nivel de laboral dependiente, adecuado, formal, ha bajado considerablemente. Son muchos factores que están jugando en contra en este momento, que habría que ver de qué forma lo van a hacer, van a estructurar esta comisión técnica, porque tiene dos partes, recordemos, evaluar qué está sucediendo y por otro lado hacer una propuesta atractiva. Es ahí donde viene el reto, ¿no?
Ahora, han salido precisamente ante la opinión pública algunos especialistas en temas financieros también y en temas económicos a decir que esta comisión no debería contar con, no debería estar liderada por el presidente del Consejo de Ministros, por el Premier, que no tiene, vamos a decir que la asistencia o no tiene la capacidad técnica para poder liderar este grupo de trabajo. ¿Usted cree que este grupo necesitaría de mayor acompañamiento técnico, de un mayor acompañamiento y de conocimiento en temas económicos y pensionarios, Una sobre todo? reconformación. Ujú. Así es, exactamente, y yo sí estoy de acuerdo que lamentablemente, y lo reitero, no estamos viendo el mejor de los profesionalismos o de la capacidad técnica y de conocimientos y de conceptos de quienes puedan estar liderándonos en este momento a nivel del aparato gubernamental. Entonces, no creo que el presidente del Consejo de Ministros, aunque se vocea y se dice, lo he escuchado recién ayer tarde noche, de que el 28 de julio se vienen cambios significativos, pero no creo que sea la persona más idónea para que lidere esta comisión. Debería tener una conformación, sí, de parte de los miembros del BCR, incluso del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Trabajo, de algún representante del Consejo de Ministros, pero la Superintendencia de Banca y Seguros, el BCR y especialistas, que suena un poco redundante, el sistema de pensiones a nivel de Latinoamérica, que sea un modelo que tenga una combinación de conceptos y de conocimientos más allá de lo que nosotros estamos manejando en este momento, ¿no? Ujú. Ujú. Me quedo con una de las frases que usted ha dicho, señorita Galesio, que el sistema de pensiones debe ser realista para todos los peruanos. Y si hablamos de realidad, tenemos que hablar también del gran porcentaje de informalidad laboral que hay en nuestro país y a nivel del empleo. ¿Cómo hacer, cómo cambiar esta cultura del ahorro? Absolutamente, ¿Cómo involucrar eso. a quienes viven Lo que del pasa día a día? lo que pasa que nosotros nos hemos vuelto exactamente la subsistencia diaria y el tema de la subsistencia diaria y el tema de poder y ver de qué manera me voy a valer para tener ingresos. La capacidad del empleo formal ha bajado considerablemente. Vamos a recuperar en breve la comunicación con Rosana Galesio, especialista en temas financieros. Vamos a retomar este enlace a través de una llamada telefónica, porque sin duda el tema es amplio y da para discutir. Esto es lo que deberíamos realmente estar hablando entre tantos sucesos, porque estamos hablando de largo plazo, que es a la vuelta de la esquina. Uno lo ve en muchos años, pero... Ayer comentábamos precisamente que según la última data del INEI, la población peruana ha subido de edad, es decir, el promedio de los 33 peruanos años. ya tiene 33 años, lo cual nos está enfrentando a un futuro próximo en el cual van a haber muchos ciudadanos peruanos que van a necesitar precisamente de un fondo de pensiones, ¿no? Y ante la informalidad se vive prácticamente en ciernes. Y hablábamos ¿Qué sucederá con ellos? por eso hablábamos en el tema 360 con Alonso Valareso y el retiro, la disposición que le dan a los peruanos de sacar todos los fondos, pero ¿cuántos de ellos ya nos hemos quedado sin ni un sol? Pensando en el futuro, pensando muy que poquito, los ¿no? 65 años están muy lejanos todavía. Hemos retomado la comunicación con Rosana Galesio y la estábamos escuchando acerca de esta cuestión, esta cultura de subsistencia les decía del peruano. justamente que lamentablemente las condiciones que se está viviendo en este momento de el alta tasa de desempleo y de subempleo que hay, más la competencia que existe de otras posiciones, lamentablemente de otras personas que han entrado a nuestro país, que no significa negarles el trabajo, pero cada vez los puestos de trabajo se reducen más, tampoco ayuda a una capacidad de ahorro, a una capacidad pensionaria. Y por otro lado, lo más importante es que ya se ha visto que todo aquello que es administrado por la parte del Estado no es lo más adecuado, menos en la figura que estamos viviendo en este momento, que no tenemos la menor idea, este sorteo que existe de quién se lleva la mejor parte de los fondos, los pocos fondos que puedan entrar. Entonces, en realidad el Sistema Nacional de Pensiones ya está quebrado, nadie da razón ni cuentas a dónde se fue el dinero, cómo están haciendo para pagar las pensiones, cómo hacemos para incorporar algo más a eso. Entonces yo creo que esta comisión tiene que ser sana,
tiene que ser realmente técnica, profesional, pero sobre todo realista, porque hasta el momento no tenemos algo realista. Ahora, muchos especialistas hablan de la fragmentación que está empezando a haber justamente en este mercado, o vamos a llamarle, en este sector pensionario, ¿no? Es decir, tenemos por un lado a la ONP, por otro lado a las AFPs, que son 4, me parece, en el mercado, ¿no? 4 en el mercado. Sí, pero 4. Justamente también ha entrado en debate precisamente la conformación de la directiva de la derrama magisterial. Existe un fondo de pensiones policial. ¿Hay alguna manera técnica en la cual esto pueda buscar o encontrar una confluencia precisamente para que encuentre una mayor seguridad al momento de invertir estas pensiones? Porque este no es un dinero muerto, esto es un dinero que se tiene que ir invirtiendo a lo largo de los años, ¿no es cierto? A ver, lo que haga una institución privada como tal es responsabilidad, cuenta y riesgo de la institución privada. Lo que ha pasado con la derrama magisterial es algo bien crítico, que no se está viendo con los ojos acuciosos que debería verse, y que claro, semanas antes el representante te decía, no hay ningún problema, todo bien, estamos muy bien, caminando todos como amigos. Y ahora, a raíz de este decreto supremo, se ha notado de que esta es una interferencia y una intervención en una institución privada, regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y lo que llama la atención es que la Superintendencia no haya dicho, a ver, un momentito, como institución privada, con su organización y estructura propia, no se entiende esta intervención y el querer cambiar la estructura de representantes. Pueden haber muchas instituciones que estén manejando fondos para los grupos que estén considerando, pero mientras tengan una entidad regulatoria y mientras sean transparentes en sus operaciones, no hay ningún inconveniente. Esto de la derrama magisterial llama mucho la atención, porque ¿qué va a pasar? Mañana se puede dar un decreto supremo para intervenir un banco, se puede dar un decreto supremo para intervenir cualquier entidad que se deja de lado y se deja a un costado a la institución que la regula. Es bastante crítico. Pueden haber situaciones como esto, la caja policial, el tema de la derrama magisterial. Eso es un sistema de inversión y de ahorro del grupo que le pertenece. No es un sistema de pensiones, eso es totalmente diferente. Y por otro lado, el sistema privado de pensiones es una figura que nació en el mercado privado, para instituciones, con grupos económicos que lo formaron de manera privada. Que la forma como se ha formado no es la más adecuada, de acuerdo. Que no han vivido la realidad peruana, de acuerdo. Que han encarecido el tema de yo ahorro y que me cobran, gane o pierda, totalmente de acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que le corresponde al Estado garantizar de alguna manera alguna forma pensionaria, y que ya hemos visto en el camino. Recordemos Fonavi, cómo se ha venido recaudando y perdiendo el dinero. Pero ¿cuál sería ese punto de equilibrio del Estado? Porque tenemos una ONP prácticamente quebrada y tenemos una AFP que, como usted misma decía, prácticamente tiene el descontento general de prácticamente todos sus aportantes, ¿no? O sea, ha sido duramente criticada. ¿Cuál sería ese punto de equilibrio técnico en el cual el punto interesante, el punto interesante que sonaba interesante era lo que la señora Prialé se acercó a conversar, que sonaba interesante revisar y que debería de haberse incorporado en el decreto supremo, revisar la opción de un punto medio donde el Estado garantice por intermedio, por ejemplo, ¿dónde quedan porque no cerremos los ojos a la realidad, los, entre comillas, trabajadores independientes, que están por locación de servicios, empezando por el Estado, que están por cuarta categoría y que no tienen ningún tipo de aporte, que de alguna manera, por intermedio de la SUNAT o de su parte tributaria, se garantice algún mínimo aporte mensual? También, ¿cómo se llega al mercado informal? ¿Cómo se llega al emprendedor, el pequeño comerciante? A todas estas personas que trabajan en gamarra o en comercio, en servicios, que ganan un diario, pero que no tienen ningún tipo de aporte. El punto medio sería buscar casualmente ese consenso, hablar con los expertos que formaron el tema del sistema privado de pensiones, sentarlos con los señores del Estado para poder llevar a un consenso donde el Estado de alguna manera pueda regular, pueda controlar por intermedio de la entidad que corresponda y pueda garantizar algún tipo de aporte mínimo también de parte de ellos, como mencionó la señora Prialé, pero que sea algo que finalmente sea consciente con la realidad del país.
¿no? La cuarta categoría, el CAS, los emprendedores, las personas que ganan por recibo, los que ganan por diario, todas esas personas, ¿no? Claro que sí. Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con Rosana Galecio, especialista en temas financieros. Permítame retomar el tema de la derrama magisterial, porque quienes la defienden, quienes están a favor de esta modificación, aseguran que esto acaba con la discriminación a nivel del sector del SUTE, por ejemplo, que todos son iguales ante la ley. Y de otro lado, que esta modificación también termina con la afiliación obligatoria de los docentes asociados. Entonces, esto es, digamos, de la parte... esta es la defensa que asume en el lado del legislativo el bloque magisterial. La defensa es bastante endeble en este momento, porque lo que se está buscando primordialmente es una intervención o una interferencia de pasar, por ejemplo, de 6 miembros que representan el director de la derrama a 13 miembros, ¿no? Entonces, en realidad, sí, puede ser que de alguna forma obligatoriamente a todo docente se le exige que participe en esto, pero también es cierto que si vamos a una estructura financiera, en realidad vienen manejando bastante bien sus fondos, sus inversiones son garantizadas, están reguladas y tienen un patrimonio bastante interesante. Entonces, creo que tenemos que ir más allá de eso y además, aunque suene difícil decirlo, muchas veces poblaciones como las nuestras, como la peruana y mucho en Latinoamérica, de alguna manera, bajo la exigencia, funcionamos de alguna forma. Entonces, la única forma de garantizar que ellos van a tener un fondo, los docentes, los profesores, los maestros, es de esta forma de descuento obligatorio, pero que cuando voltean, tienen una inversión garantizada, ¿no? Ha tenido una estructura, tiene un orden, tiene una capacidad organizativa y de inversión bastante interesante. Que no hay que dejar de lado. Entonces, ¿a qué obedece poner 7 miembros más y de una institución formada por el señor Castillo? Se dice por ahí que está muy cercana a personas que tienen que ver con el Movadef. ¿Cuál es la finalidad? Porque cuando yo hago un cambio y sobre todo voy a publicar un decreto supremo, es porque tiene una finalidad de un bien común, ¿no? O tiene una intervención de emergencia. ¿Cuándo hemos visto un decreto supremo para hacer una intervención de emergencia, por ejemplo, con 13 cooperativas que cayeron una tras otra a nivel nacional y que no le han garantizado sus fondos a los ahorristas? Nada, no hubo ninguna intervención del Estado. Es bastante raro, ¿no? No deja de ser raro, de todas maneras. Volviendo a al tema del sistema de pensiones, de esta, si se quiere, reforma que se quiere elaborar en los próximos meses. Usted había mencionado justamente a la señora Prialé y ella representa a las AFPs y evidentemente, y me parece que con usted precisamente conversábamos días antes, días posteriores a la reunión que sostuvo la señora Prialé precisamente con el Ejecutivo, y es bastante oportuno mencionar a las distintas modalidades de ingresos que tenemos los peruanos, ¿no? Ha mencionado la cuarta categoría, a través de locación de servicios, etcétera. Pero ¿qué podemos obtener, qué se puede negociar de las AFPs? Porque también es cierto que hay una intención ahí netamente empresarial, pero también debe haber detrás una intención social que no nos lleve precisamente a de aquí a algunos años estar bajo los preceptos de las comisiones que hoy en día cobran las AFP, porque hay que decirlo, creo que son una de sus principales objeciones. Ustedes mismos lo están diciendo y es exactamente, en verdad hay una responsabilidad social. Eso es lo que habría que garantizar, ¿no? Porque yo sí creo que está bien, tú haces una empresa, haces un negocio, vamos a hablar del mundo privado, para tener ganancias como tal y para tener réditos como tal. Pero creo que las AFP se equivocaron considerablemente en una realidad como la nuestra, en cobrar comisiones o administración, cuando realmente tu administración no me está llevando a algo donde yo también gane. Y porque tú estás manejando mi dinero. Si tú tienes una inversión, tienes mi dinero por intermedio de esa inversión. Recordemos que las AFP están formadas por la parte del fondo que hace las inversiones y por la parte de la administradora. La administradora siempre ha sido una empresa absolutamente azul en cada AFP que ha generado muchísimo dinero.
Entonces, lo primero que tienen que hacer es sincerar una realidad en cuanto al cobro de comisiones y al cobro de lo que tú me vas a decir a mí que te tengo que pagar por gestionar mi dinero, cuando mi dinero crezca contigo o cuando mi dinero tenga ganancias. Si no, no corresponde. Y por otro lado, han tenido impactos que han sido poco humanos. Casualmente lo acabas de decir, poco humanos y poco reconocimiento social. Cuando hubo el tema de la pandemia, ellos lo primero que hicieron, porque hicieron su corrida del tema del seguro y del tema de de vida, de decir, la mortandad ha subido considerablemente, tenemos que subir la comisión. Pero señores, estamos en una situación de pandemia. Eso es poco social, ¿no? Entonces, si bien es una entidad privada que se mueve por grupos económicos del mundo privado, también tiene que tener una responsabilidad social que, me atrevo a decir, no la ha tenido realmente, no la ha tenido. Entonces, por más negocio que sea, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Claro, empatía, ¿no? Empatía con los principales aquí, que somos los ciudadanos. Muchas gracias a Rosana Galesio, especialista en temas financieros, por habernos acompañado esta mañana. Muy amable. Buen día. Gracias, Vamos a una buenos días. pausa y volvemos con más en Radio Nacional.